agradecemos la asistencia y la respuesta a la convocatoria que hicimos en relación con un tema que genera mucha expectativa. Eso lo referencia el auditorio que tenemos hoy, las personas que están asistiendo. Un agradecimiento también muy especial al señor viceministro de Transporte, al doctor Nates, al doctor Lucas, jefe de la Oficina de Regulación, y a ustedes nuevamente por esta asistencia. Viceministro, aquí están todos los miembros de la cadena de suministro de transporte. Aquí están empresas de transporte, hay también camioneros, representantes de los camioneros, es decir, hay gremios. Agradecemos también la presencia de ellos. Hay generador de carga y pues creemos que con ese auditorio tan calificado podemos hablar en torno a este tema que ha generado muchas expectativas, y quisiera hacer simplemente primero unas reflexiones y segundo una petición. Las reflexiones es en torno a una expresión que he venido utilizando recientemente: el tiempo nos dio la razón. No el diario el tiempo como tal nos dio la razón. ¿En qué sentido? Desde el año 2004, cuando iniciamos el proceso de cambiar un esquema de una tabla de fletes, que en esto todos estamos de acuerdo en que se presentó como un esquema antitécnico, caprichoso, arbitrario, con todos los calificativos que ustedes puedan determinar. Esa tabla de fletes en el año 2004 fue cuestionada, y en ese cuestionamiento, porque nació en el año 95, en ese cuestionamiento se emprendió una de las labores que no podemos perder de vista. Año 2004, integrados todos los gremios de la cadena de suministro de transporte. Estamos hablando de los gremios de transporte, de los gremios de la industria, ANDI, FENALCO. Construimos en el año 2004 lo que después fue en el 2007 el documento COMPES 3489, que estableció uno de los elementos, yo diría que básicos y trascendentales en el sector del transporte: mudar de una rabiosa tabla de fletes a un esquema de costos operativos. No se nos puede olvidar. Año 2007, a partir del cual se dijo: los costos operativos son el referente para las relaciones económicas en el transporte terrestre automotor de carga. A partir de ese momento se empieza a desarrollar todo el esquema que fue en el 2009 lo que en el 2011 se convirtió en la libertad vigilada. Año 2011, decreto 2092. Decreto 2092 que determinó precisamente lo que hoy tenemos como esquema de regulación de las relaciones económicas, que luego fue modificado y enriquecido por un decreto que fue el 2228 del año 2013, que introduce dos elementos. Y digo que el tiempo nos dio la razón porque en el primer esquema 2092 advertimos al gobierno, siendo Colpecar quien fue el más insistente en materia de mudar de ese esquema de tabla de fletes a un esquema de costos, en que las herramientas para la libertad vigilada deberían estar acompañadas casi que simultáneamente con la implementación del esquema. Año 2011. Esa modificación que se hace en el año 2013 con el decreto 2228 introduce también otra de las inquietudes que tenía Colpecar. Veíamos que simplemente se estaba regulando la relación empresa de transporte habilitada versus propietario, tenedor o poseedor del vehículo de carga. Se dejaba por fuera a quien paga, a quien dentro del contrato de transporte es el encargado de pagar el flete, generador de carga remitente. El decreto 2228, una de sus aportes fue precisamente completar el esquema y determinar que el generador de carga también debería estar monitoreado en sus relaciones económicas. Y fue así como se estableció en ese mismo decreto el concepto de costo de referencia, el concepto de
costo eficiente, y la obligación por parte de todos los miembros de la cadena de suministro, importante lo que voy a decir, todos los miembros de la cadena de suministro, se introduce un elemento fundamental: equilibrio entre los tres sujetos: empresa de transporte, propietario del equipo, poseedor o tenedor, y generador de carga. ¿En qué escenario? Relaciones económicas. Equilibrio económico en esas relaciones jurídicas y económicas que se regulan en estos dos instrumentos normativos, decreto 2092, 2228. Y decimos que solo 3 años después se logra lo que en un principio, año 2007, año 2011, nosotros le manifestamos con argumentos, porque si en algo se caracteriza por perfectar esta argumentación, presentamos los argumentos del por qué consideramos que sacando al remitente de la carga no estábamos haciendo ni completando el esquema. Le abonamos al Ministerio que ha venido trabajando en las herramientas, que fue la primera observación que nosotros hicimos. Las herramientas tenían que estar dispuestas. Hubiéramos preferido, y así lo dijimos, que si cambiábamos a libertad vigilada, las herramientas ya estuvieran listas, porque estaban enunciadas simplemente. En esa época se hablaba del sistema de información, un sistema que luego se fue depurando hacia el concepto del Registro Nacional de Despacho de Carga como uno de los componentes de ese sistema. Y digamos que ahí es donde nosotros consideramos, repito, que el tiempo nos da la razón. Hoy estamos en este escenario, el escenario que fue catalizado, esa es otra palabra que también estamos utilizando muy recientemente, viceministro. Se catalizan las decisiones o se impulsan las decisiones después de varios meses de hablar en el Observatorio de Transporte de Carga de la necesidad de implementar el esquema de libertad vigilada por la situación misma del sector, la importancia de establecer la afinación de los conceptos o criterios logísticos, técnicos y operativos de eficiencia y los indicadores correspondientes para efectos de elevar el concepto costo de preferencia a costo eficiente, porque son dos conceptos que en nuestro sentir, y no por decirlo nosotros, sino porque lo dice el 2092, son diferentes. Una cosa es costo de preferencia, otra cosa es costo eficiente. Sin embargo, esa dicotomía pues se acentúa aún más en el decreto 2228 y se acentúa en nuestro sentir con equívocos que es necesario dilucidar con autoridad por el ente rector del transporte, Ministerio del Transporte. Consideramos importante, necesario y urgente que se introduzcan elementos claros que permitan dilucidar esos componentes a efectos de que las relaciones económicas que hoy tienen a partir del 18 de marzo una aplicación directa por disposición misma del decreto 2228 de respetarse los costos eficientes, de no pactar por debajo de los costos eficientes, de utilizar la herramienta del CICETAC, respondan a la realidad del mercado. Y cuando decimos a la realidad del mercado es que nosotros como Colpecar no vemos en ningún momento, ni lo haremos, quitarle fuerza ni legitimidad al esquema. La libertad vigilada está vigente. La libertad vigilada está plenamente vigente. Y lo repito, está plenamente vigente. Lo que existe son inquietudes en cuanto a la utilización de la herramienta, su utilidad y sus alcances. Por eso le pedí a los afiliados, utilicen la herramienta para poder estar en este escenario y poder expresarle al Ministerio de Transporte los inconvenientes que se están presentando.
porque es el Ministerio de Transporte, en su carácter de autoridad y regulador, el que puede dar respuesta a ello. De tal manera que en ese escenario también Colpecar presentó un derecho de petición hace ya unos días al Ministerio de Transporte en torno a diferentes aspectos que son recogidos del diario vivir de ustedes como empresarios, llámese empresas habilitadas, llámese generador de carga, llámese propietario del equipo. Interrogantes que los vertimos, repito, en un derecho de petición, y más adelante presentamos algunos de los elementos que están descritos en 2 capítulos: ajustes que hay que hacerle al sistema. ¿En qué elementos? ¿En qué materias? Ajustes relacionados con una disminución que no tenemos explicación de disminuciones del 3% en los costos que registra el CICETAC en rutas. Simplemente tomamos algunas: Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Medellín, Medellín-Santa Marta, Medellín-Cartagena, Medellín-Bucaramanga. Vimos una disminución en ese porcentaje. Y también algunos ajustes que hay que hacer en relación con el impacto que ha tenido el componente precio del dólar, porque el precio del dólar indudablemente que ha impactado al sector, así lo hemos dicho también. Eso tiene que estar reflejado en el CICETAC. Estamos hablando de un sistema de costos. En la medida en que nosotros los insumos en más del 15% dentro de la canasta de costos representa eso, son importados, quiere decir que los compramos con dólares y eso impacta los costos operativos. Otro aspecto necesario de ajuste es la necesidad de mantener los valores iniciales de 24 horas de trabajo, de 10 años de recuperación del capital, hasta que no se dé un debate amplio, con lo que ha anunciado el Ministerio de Transporte en el convenio con el DANE. Otro tema es la balanza comercial, los impactos de la balanza comercial. Hay corredores estratégicos, sobre todo los que van hacia los puertos, que son deficitarios también, al igual que la balanza comercial, y eso tiene que reflejarse en el CICETAC. No podemos darle un mismo valor a un costo de una operación que sale de Bogotá hacia Buenaventura con la que sale de Buenaventura hacia Bogotá. Es un ejemplo simplemente para determinar que no pueden ser costos iguales. La balanza comercial influye en esos casos, y por eso hemos propuesto que se determinen unos porcentajes diferenciales que permitan prever ese tipo de situaciones. 60-40% son propuestas que hemos hecho, y también interrogantes que han sido expuestos, y simplemente voy a anunciar algunos, como el tema de las minimulas, el tema de los contenedores de 20 pies, contenedores vacíos, el tema del cupo completo, el tema de las cargas extrapesadas, extradimensionadas. Es decir, hay una serie de componentes que no se ven reflejados en el sistema de costos eficientes para el transporte automotor de cargas CICETAC. Esos y otros más, que muy seguramente van a ser expresados aquí por el auditorio, son interrogantes que nacen por parte del sector, y repito, no solamente por parte de las empresas habilitadas, sino también de los generadores de carga. Para nosotros es importante, necesario que se privilegien 3 elementos. Primero, claridad en el esquema, claridad en el esquema, porque si nosotros estamos hablando de monitorear una operación, unas relaciones económicas que constituyen la razón de ser de la actividad, el transportador, el generador de carga, el propietario del equipo son comerciantes, y requieren claridad en la planificación de sus operaciones y en lo más esencial, los costos operativos. Y si estamos regidos por unos costos operativos reflejados en un sistema de información, es necesario que haya claridad en ello.
El segundo elemento es la transparencia. La transparencia para nosotros es un baluarte fundamental, porque la transparencia permite determinar la transparencia que el Ministerio de Transporte está creando una herramienta en la que se puede confiar, y esa transparencia tiene que estar muy, pero muy de la mano con lo que se haga en el Observatorio de Transporte de Carga. Lo que hagamos en el Observatorio de Transporte de Carga es lo que debe oficializarse en el Sistema de Información del Transporte, en el SISETAC. Es ahí donde se toman las decisiones. De hecho, esa es la razón de ser del observatorio, es el escenario por excelencia y único de la concertación del sector. A eso nos referimos con la transparencia. Y el tercer elemento lo hemos denominado equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en las relaciones económicas entre los tres sujetos. Aquí no se trata de que uno gane en detrimento del otro. Aquí se trata de equilibrar las relaciones económicas. Ese es uno de los baluartes de la libertad vigilada. Ese es uno de los baluartes de la libertad vigilada. Sin equilibrio no hay libertad vigilada. No es que se beneficie el generador a costillas del transportador habilitado, o el transportador habilitado a costillas del camionero. Es equilibrio. Ese es uno de los elementos, repito, fundamentales en este esquema, y así fue proyectado en el año 2011. Cuando hablamos de equilibrio también queremos significar que el decreto 2228 determinó claramente, y eso lo dice en uno de sus artículos, cuando el valor a pagar o el flete, antes con el 2092 se determinaba únicamente el valor a pagar, es decir, la relación empresa de transporte, propietario del equipo, poseedor, tenedor del equipo. Esa amplitud que hizo el decreto 2228 es esencial, porque se habla entonces que cuando el valor a pagar o el flete se encuentre por debajo de los costos eficientes de operación estimados por el Ministerio de Transporte, con base en la información reportada y registrada en el SISETAC, entra todo el esquema de inspección, control y vigilancia que ejerce la Superintendencia de Puertos y de Transporte, y de manera residual, en lo de su competencia, por prácticas restrictivas, la Superintendencia de Industria y Comercio. Esos tres elementos quería destacarlos porque me parece que es un punto de partida necesario y una reflexión necesaria que teníamos que hacer. Claridad, transparencia y equilibrio. Hemos invitado a la Superintendencia de Puertos y de Transporte, que nos va a acompañar más adelante, después de la exposición del doctor Lucas Rodríguez, para efectos de también compartir con ellos las inquietudes que tenemos. Lo que queda claro, supremamente claro, es que en el esquema de la libertad vigilada los dos componentes tienen que funcionar. El SISETAC, para que pueda funcionar lo que está dispuesto en competencia para las dos superintendencias. Y no lo digo yo, lo dice la misma norma, porque el punto referido es el SISETAC. De tal manera que con estas reflexiones, señor viceministro, agradeciéndole nuevamente, usted ha tenido una apertura muy grande en relación con este tema, y en las mesas del observatorio nos ha dicho con toda transparencia las limitaciones, pero también la orientación del sector en este momento, y se lo digo con toda la franqueza con la que yo me expreso siempre ante usted, ante el Ministerio, ante el Gobierno. Hay una desorientación total. Por eso es que hicimos, y esa fue la propuesta que hicimos, esta es la materialización de la propuesta que hicimos en el observatorio reciente, de hacer estas jornadas de sensibilización
de sensibilización con ustedes. Vamos a estar también en Medellín, vamos a estar en el eje cafetero, en el Valle del Cauca y en el departamento del Atlántico, en Barranquilla, para efectos de replicar todas estas reflexiones que van a salir a partir de esta reunión. Y nuevamente muchas gracias, señor viceministro, por su asistencia. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rodríguez. Primero, por la invitación. Segundo, porque el auditorio, con el saludo obviamente respectivo para todas las empresas aquí representadas, para los propietarios también y gremios asistentes, para los generadores que nos acompañan, a los funcionarios del ministerio que también nos acompañan en la mañana de hoy. Digamos que son muchas las reflexiones que hay que hacer. Yo quisiera comenzar por una de las últimas que usted abordó, doctor Juan Carlos, en su intervención, y es el tema de la transparencia. Y creo que no habrá escenario más propicio que este para manifestarles que el único propósito del Ministerio de Transporte y del Gobierno Nacional es fortalecer la cadena logística del transporte, volverla competitiva, que le permita al país crecer, sustentarse en ustedes, todos los aquí representados, para que Colombia sea un referente mundial en esta materia, pero siempre con el precepto de la transparencia frente a las actuaciones del Ministerio. Y por eso, de alguna manera, hoy, doctor Juan Carlos, tengo que rechazar, de alguna manera, y manifestar la inconformidad frente a pronunciamientos que se han hecho, digamos, dejando entrever una no voluntad del Ministerio del Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos y para el desarrollo que se viene hacia adelante, porque no son solo los acuerdos, es la política pública de transporte de carga que vamos a construir entre todos, porque el Gobierno Nacional, como generador de esa política pública, tiene que contar con el expertise, con el conocimiento, con la experiencia y con la dinámica propia que cada uno de ustedes desarrolla permanentemente en el devenir de su labor. Y tengo que decirles que lo único que ha hecho el Gobierno Nacional ha sido tratando de materializar y de cumplir a cabalidad a los acuerdos llegados el 18 de marzo e ir más allá en tratar de estructurar normas que ya ustedes muy próximamente conocerán en lo que estamos trabajando en cuanto a proyecto de decreto modificatorio del 173, proyecto de decreto que ya conocen de patio de contenedores, el tema de enturnamiento a través del INSAI, que es un proyecto que busca darle transparencia, y vuelvo a hacer énfasis en esa palabra, en todos los temas de enturnamiento a nivel nacional. Pero quisiera empezar a hacer los comentarios de la siguiente manera. Yo entiendo que pueden existir algunas inquietudes frente, digamos, a la aplicación de la normativa vigente, la resolución 757 del 26 de marzo del 2015. Ya tendremos más adelante la oportunidad de escuchar al jefe de la Oficina de Regulación Económica, el doctor Lucas Rodríguez, que tiene una presentación para ustedes, y al doctor Julián, que nos acompaña también del Ministerio de Transporte. Pero quisiera hacer varias reflexiones. La primera de ellas, creo que es muy importante manifestarles a ustedes que en ningún momento ha habido manipulación del sistema por parte del Ministerio que no se ajuste a un simple seguimiento de lo que la misma norma establece. La misma norma establece en su artículo segundo de la resolución 757 que el CICETAC se actualizará de manera permanente en sus componentes técnicos, logísticos y operativos. Permanente. Es decir, y como lo dije en el observatorio de carga, y reconozco la presencia activa que hubo en él el pasado lunes, y en los próximos que se hagan en aras de seguir con esta sensibilización, doctor Juan Carlos, que haremos nuestro mejor esfuerzo por estar acompañándolos en las ciudades, o si no estará obviamente la representación del Ministerio. Pero lo primero que quiero decir
ustedes es que lo único que pretende la resolución 757 no es otra cosa que darle cumplimiento al decreto 2228 del año 2013, que muy bien lo ha explicado en su contexto histórico cómo surgió el doctor Juan Carlos Rodríguez. Y eso es lo que dice el artículo primero claramente de esa resolución 757, cuando establece de forma casi que totalmente igual del decreto 2228, cuando se dice que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación publicados en el CICETAG. Pero ¿qué quiso también el gobierno nacional? Fortalecer, darle dientes a los entes de control, Superintendencia de Puertos y Transporte, que por cierto, la Superintendencia de Puertos estaba invitada, no veo al doctor Jorge, sería importante. Después de los días, ok. Vendrá y les contará también en qué ha venido avanzando la Superintendencia de Puertos y Transporte dentro de sus deficiencias, porque es que tenemos que reconocer que en la medida en que suben los vigilados, el presupuesto tanto financiero como de recurso humano de la superintendencia se ha mantenido igual. Pero con todo y eso se han establecido unos compromisos por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte para poder atender las quejas que puedan presentarse en desarrollo del cumplimiento de esta norma. El CICE, Sistema de Información de Costos Eficientes del Transporte de Carga por Carretera, es una herramienta, muy bien como lo decía el doctor Juan Carlos, una herramienta que, como cualquier herramienta tecnológica, sigue y seguirá en proceso de construcción y de actualización, pero que hoy constituye un marco que nos permite poder referenciar las relaciones económicas en la cadena logística de transporte de carga, que está basada en unos índices de costos que el DANE en su momento, año 2008, hizo las diferentes encuestas de caracterización, que como lo hemos discutido en las diferentes mesas, puede que no estén todos los costos y que falten algunos, y por eso el gobierno nacional, y consciente de ello, firmó hace un mes prácticamente un nuevo convenio con el DANE por más de 5.000 millones de pesos para actualizar de manera completa, regionalizada, estandarizada la estructura de costos del sistema de transporte de carga por carretera, en la cual tendrán participación todos los actores de la cadena. Como información, doctor Juan Carlos, la primera reunión con el DANE se llevará a cabo el próximo viernes, en las instalaciones del DANE, en donde los representantes de las empresas de transporte, de los propietarios de vehículos, de los generadores, podrán manifestarle al DANE sus inquietudes frente a la actualización que debe hacerse de este sistema de costos. La herramienta incorpora no solo una cantidad de ítems que supera los 100 y pico, sino que de alguna manera también establece cuáles son esos costos fijos, esos costos variables, pero somos conscientes que hay que hacer unas mejoras hacia el futuro. Y estamos recogiendo unas inquietudes que ustedes mismos han planteado o sus voceros en las diferentes mesas. Y voy a partir un poquito por el final para luego volver al tema inicial. Las modificaciones o las variaciones que ustedes puedan evidenciar del CICE no se deben a otra cosa. Primero, como lo decía yo inicialmente, de la actualización permanente que debe hacer del mismo. Por ejemplo, una variable que es fundamental, el combustible. El combustible que aparecía en el CICETAG estaba a precios de diciembre del 2014. No había otra razón sino que actualizar los precios del combustible a valores de marzo del 2014. Hubo dos ítems adicionales en donde de alguna manera se incorporaron unos criterios técnicos y operativos
y que al interior del observatorio de carga fueron manifestadas algunas inquietudes sobre ese particular, y el ministerio, pensando en que como también quedó estructurado dentro del acuerdo, y no sé si lo sepan, pero es importante decírselos en este escenario, pensando en el fortalecimiento de la cadena logística, la creación de una comisión de expertos del más alto nivel, académicos, empresarios del sector, propietarios de vehículos, es decir, todos, y gobierno nacional obviamente, para repensar, para fortalecer, para estructurar que esta cadena logística, que este servicio que se presta en el país cada día sea más competitivo. Y ya hemos abordado varias universidades relevantes de este país que quieren hacer parte de esa comisión de expertos que nos permita a todos tener insumos desde lo técnico, desde lo académico, desde lo que está pasando en el mundo, para incorporar ese tipo de medidas y de políticas en la realidad colombiana. Porque no se trata de irnos a los países, van a ser desarrollados o no, e incorporar en un proceso de mímesis o de imitación procedimientos que allá funcionan pero que de pronto en la realidad colombiana no. Pero sí, por lo menos tener la capacidad de discernimiento y de estudio de que esas buenas prácticas de las que creo que todos debemos estar conscientes y a las cuales todos debemos apuntarle, que funcionan en un país, cómo pueden implementarse en un país como Colombia para que todos lleguemos a lo que el doctor Juan Carlos ha denominado el gana-gana, que es el espíritu que todos pretendemos en este momento. Ahora bien, la claridad debe ser fundamental. Y estamos conscientes al interior del ministerio que para que exista una mayor tranquilidad por parte del sector, esa actualización permanente del CICETAC que establece la norma deberá darle o deberemos darle una forma o llevarlo a un manual de actualización del CICE que nos permita a todos saber la periodicidad de la actualización. Doctor Juan Carlos hablaba de un fenómeno, el tema del dólar. Claro, es un fenómeno que debe recoger la actualización. Hoy el DANE nos actualiza trimestralmente ese tipo de variables. La última que tenemos es la de diciembre de 2014, y a mediados de abril, es decir, la próxima semana, debe estar saliendo la actualización del índice de costos de los últimos 3 meses, en donde ténganlo por seguro que deberá verse reflejado el tema de la tasa de cambio, porque es un fenómeno que no es desconocido para todos. Pero para darle esta transparencia de la que ustedes están hablando, el doctor Juan Carlos ha hablado, y de la que estamos totalmente de acuerdo, sí se incorporará ese manual de actualización del sistema, en donde se establezca la periodicidad de la actualización del mismo, porque es que aquí hay unos valores, son unos costos que tienen diferentes momentos de actualización. La gasolina se actualiza mensualmente, ustedes han propuesto a través de Colfecar que sea trimestralmente, según lo acabamos de ver en las noticias, para buscar una estabilidad que hará parte de lo que se le transmita a la nueva estructura directiva de Ecopetrol, que está recientemente posesionada, y el Ministerio de Minas, al interior del observatorio que existe también de precios de combustible, creado por resolución. Pero tenemos otros costos que se actualizan trimestralmente. Tenemos otros que se actualizan anualmente, como el salario mínimo, como el tema de seguros. Por lo tanto, como tenemos diferentes momentos en donde los diferentes costos o índices que serán reflejados en el CICE tienen periodos de actualización diferentes, el Ministerio sacará un manual que permita o que nos permita a todos tener claro cada cuánto y a través de qué procedimiento se va a actualizar el CICE, para que el tema no quede en cabeza de una sola oficina al interior del ministerio, sino que sea un comité el que avale de alguna manera esta actualización. Actualización que también incorporará los diferentes estudios técnicos que realizará el ministerio y que realizará, por ejemplo, la norma técnica de calidad en materia de llantas.
o en materia de insumos y de eficiencias y en materia de rendimiento de vehículos. No es lo mismo los vehículos, como lo decía el doctor Juan Carlos, que estuvieron caracterizados en el año 2008, a los vehículos que hoy por hoy pueden existir en el mercado colombiano. No es lo mismo los motores desde el año 2008 a 7 años después, los motores que están llegando al país con las nuevas tecnologías. Todo ese tipo de variables nuevas que van llegando a la utilización no solo de los vehículos, sino de la transversalidad de la cadena, tendrán que verse reflejados en el CICETAC como herramienta fundamental de las relaciones económicas. Ahora bien, frente a las dudas que puedan existir, yo tengo que ratificar primero que nuestra obligación como funcionarios públicos es el cumplimiento de la ley. Por eso nos juzgan y por eso, de alguna manera, esa es nuestra obligación. Y el cumplimiento de la ley va muy de la mano de lo que persigue el 757, la resolución 757, y es darle aplicación, reglamentación y cumplimiento a lo que establece el decreto 2228. Claro que aquí pueden existir, y el doctor Roca lo dijo claramente y lo repitió 3 veces, y yo lo repito 5. La política de libertad vigilada en este país se mantiene vigente. Y así se han hecho las diferentes declaraciones por parte de la ministra, por parte del ministro de la Presidencia. Y es importante que dentro de ese esquema de libertad vigilada sí tengamos claro que debe haber unas herramientas de control y de seguimiento para el cumplimiento de la norma. Artículo primero es claro: en ningún caso se podrán hacer pagos o efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Y el decreto 2228 define qué son los costos eficientes de operación, y eso no ha variado. Y muchos de los apartes del decreto 2092 que no modificó el 2228 también están vigentes. Y toda esa estructura normativa hace parte de la política de libertad vigilada, en donde en la negociación transversal de los actores de la cadena, que como muy bien lo decía el doctor Juan Carlos, hoy se involucran a todos, y tengo que reconocer en particular el cumplimiento que han venido realizando las empresas de transporte en la alimentación y en el reporte del Registro Nacional de Despachos de Carga, que es otra herramienta que hace parte de todo el sistema de información que tiene el Ministerio. De las 2000 y pico empresas que pueden existir habilitadas, más de 1600 empresas ya están reportando información. Tenemos un universo muy importante de manifiestos, pero ya tenemos también generadores, que hace unos meses no teníamos ninguna información de generadores de carga. Ya hoy el Ministerio cuenta con más de 30 generadores de carga reportándonos información que pueden representar el 30 o 35% del mercado. Toda esa información nueva que le va llegando al Ministerio hace parte del crecimiento y del enriquecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones en cuanto a la generación de política pública. Claro que tenemos que estudiar una serie de variables. El tema de las obras. En su momento, luego de hacer un estudio, digamos, anualizado de cuántas horas al mes o al día puede operar un vehículo, en algún momento tomamos la decisión de hacer una actualización del CICE en cuanto a las horas, pasando de 288 a 315 tal vez, es decir, de 24 a 26 horas. Eso, luego del observatorio de carga, lo reconsideró el Ministerio, teniendo en cuenta que puede no existir una homogeneidad en los procedimientos y que no solo las restricciones operativas que se establecen en las diferentes normas pueden ser las variables para establecer este tipo de
de horas hábiles de operación. Por eso lo volvimos a dejar, doctor Juan Carlos, en las 288 horas que está. Y eso está desde hace más, pues desde la semana pasada. En cuanto al tema del costo de capital, que luego de haber actualizado esas tres variables, ustedes encontraron algunas diferencias con los valores del CICE que anteriormente se publicaban. Claro, está el tema del costo de capital que actualmente está en 10 años y que por una razón técnica se había llevado a 15 años, pensando en llevarlo a 20, teniendo en cuenta que hoy un vehículo, según la resolución expedida el 31 de diciembre del año pasado, un vehículo de 20 años es el que puede empezar su proceso de postulación, aquellos de más de 10.5 toneladas, para iniciar el proceso de desintegración. Pero no, lo volvimos a dejar en 10, ya que en el observatorio se solicitó tener un estudio desde el punto de vista econométrico que permitiera evidenciarles a ustedes que el costo de capital pudiera llevarse a un tiempo superior. El costo de combustible sí lo actualizamos, porque es que de alguna manera no podíamos seguir trabajando con precios del 2014. Algunos de ustedes han hablado de las distancias de unas rutas. La única ruta que se intervino o que se actualizó fue la ruta Medellín-Cartagena, en donde aparecía una distancia de 200 kilómetros, cuando la realidad es otra totalmente diferente. Y tendremos, y si ustedes en su permanente masticada, por decirlo de alguna manera, en su permanente actualización o en su permanente revisión de la herramienta del CICE, encuentran que existen inconsistencias importantes con la realidad no solo del país, sino operativa actual, pues obviamente a través de la Oficina de Regulación Económica y del Grupo de Logística y Carga estamos prestos para revisar, así como lo decía el derecho de petición del doctor Juan Carlos Rodríguez, que lo estamos analizando. Además, estudiando unos temas que hoy no hacen parte del CICE, pero que podrían hacer parte, porque estamos convencidos que esta herramienta debe ser dinámica, que les permita a ustedes tener en el tiempo una posibilidad de manejo de las relaciones económicas. Por ejemplo, lo que él decía de la relación Impo-Expo. Hombre, como ministerio queremos que haya lugar una revisión frente a los valores de las rustas de los centros de producción a los de exportación y viceversa. No es lo mismo. Colombia es un país importador y no exportador. Tenemos un déficit en nuestra balanza comercial. Pero para hacer ese tipo de actualización necesitamos contar obviamente con el estudio que nos permita tomar la decisión de incorporar esos valores al interior de la herramienta. Entonces, lo que plasmó la resolución 757, aparte de un cumplimiento del decreto 2228, no fue otra cosa que generar también unos espacios importantes de seguimiento y control a través de las superintendencias, del propio ministerio estableciendo una ventanilla única sobre el tema de carga, que mientras se consolida la estamos desarrollando al interior del Grupo de Logística y Carga, para que haya una atención directa frente a la empresa o al generador o al propietario del vehículo que quiera interponer algún tipo de pronunciamiento sobre este particular. Pero también, como lo decía anteriormente, las superintendencias tendrán la posibilidad de atender sus requerimientos a través de los dos grupos de reacción inmediata o especiales o élites que se han creado y que se han venido disponiendo para poder atender estas necesidades. En sí se debe evidenciar una realidad del mercado, y esa realidad del mercado incluye no solo los costos operativos, sino incluye también las diferentes opciones que cada empresa de transporte o que cada generador pueda presentarle al mercado. Esa es la grandeza de la política de libertad vigilada, claro, con unos parámetros claros de cumplimiento,
como lo dice el artículo primero de la resolución 757. Por eso todos los días tenemos que fortalecer la herramienta. Lo que pasó ayer antier de demoras en la aplicación o en el manejo del CICE no fue voluntario del ministerio, ni no fue deliberadamente como lo han querido expresar. Hubo un problema de sistemas de gobierno en línea, en donde la plataforma tecnológica del gobierno tuvo un problema, y obviamente, pues uno de los temas que se afecta es el CICE. Pero aquí no hay deliberación de hacerle daño absolutamente a nadie. Por el contrario, estamos buscando es cómo fortalecer y cómo tener las redundancias tecnológicas que nos permitan, a través de nuestros sistemas, tener la posibilidad de atender en cualquier momento. Porque estamos hablando de un sistema, se caen de la DIAN, se caen de las diferentes entidades. Hombre, tuvimos una dificultad en un par de días el gobierno nacional, el tema de conectividad. Desde ayer totalmente solventado. Hoy ustedes pueden entrar a la página del ministerio, al link del CICE, en donde ya hay un solo link, doctor Juan Carlos, en donde antes podía existir alguna duda, porque aparecía una tabla que se hacía de manera manual, y aparece hoy la posibilidad de manejarlo de manera virtual, con los diferentes temas que usted puede actualizar, como los tiempos de carga y descarga, horas de espera, etc. Eso ya hoy tiene la posibilidad de acceder cualquier ciudadano, ni siquiera ustedes. Obviamente ustedes son los más interesados, pero cualquier ciudadano puede acceder a la herramienta, hacer la consulta respectiva. Por eso ustedes en cualquier negociación lo que hacen es ingresar al computador, validar la ruta. Claro, que nos faltan unas tipologías vehiculares, tiene razón. Que eso es un tema que se lo hemos dicho al DANE, tiene razón. Que nos faltan unos temas de productos que no están incluidos, tienen razón. Pero hoy, con la información con que cuenta el CICE, podemos tener unas referencias muy importantes para el establecimiento de las relaciones económicas, como lo establece el artículo primero de la resolución y el mismo artículo segundo del decreto 2228 del año 2013. Aquí no pretendemos ni disminuir el valor del flete, ni el valor a pagar, ni aumentarlo, sino que evidencie la realidad del mercado. La realidad del mercado. Cuando suba tendrá que subir, porque subió el dólar, porque subió el precio del combustible, pero cuando bajen los unos, pues también se evidenciará obviamente una disminución de los mismos. Por eso les digo que es dinámica. Si tuviéramos un tema totalmente férreo, estricto, rígido, pues estuviéramos volviendo a lo que no queremos volver ni el gobierno ni muchos de los que están aquí presentes. Por eso mantenemos el esquema de libertad vigilada. Esos criterios técnicos, logísticos y operativos de la que habla, técnicos, logísticos y operativos de lo que habla la resolución, de las que hablan los decretos, son criterios que deberán verse reflejados en el CICE, en su actualización permanente, luego de tener la herramienta, doctor Juan Carlos, o no la herramienta, sino ese manual o esa resolución que nos reglamente el procedimiento de actualización, su periodicidad y cómo vamos a introducir las modificaciones de las diferentes variables al interior del mismo. Claro, como les decía, tenemos que incluir, y eso viene en el convenio colectar, en nuevas tipologías de carga, nuevas configuraciones vehiculares, actualización de la canasta de costos, lo que le decía de los rendimientos y de los insumos. Eso reflejará la realidad del mercado en su momento. Pero hoy la herramienta tiene la posibilidad de mostrarles a ustedes una realidad del mercado que sirva para regular las relaciones económicas entre todos los actores de la cadena logística. Miren, mi mensaje, digamos que final, es el siguiente. El Ministerio seguirá honrando su palabra y la del Gobierno Nacional, porque ese ha sido su talante permanente. Segundo, estará presto a atender las convocatorias a las que los diferentes gremios nos convoquen para escucharlos y para manifestarles en qué se ha venido avanzando. Y de igual manera transmitirles a ustedes
que en estos espacios de conversación, de concertación, es donde se construye realmente una buena política pública, apuntándole a la construcción de un país que hoy, en medio de unas negociaciones de paz, se proyecta como uno de los pilares en Latinoamérica, y que esperamos que el sector de transporte de carga, entre todos, pueda aportar un grano de arena a esa consolidación de la paz, pero también al crecimiento económico de todos los que estamos acá. Ya el doctor Lucas más adelante hará una exposición mucho más detallada del tema del CICE, y obviamente estará presto a absorber y resolver cualquier duda o inquietud que se presente. Muchas gracias. Señor viceministro, muchas gracias por sus palabras. Creo que este es un punto de partida muy importante, en la medida en que decíamos la orientación del Ministerio de Transporte es fundamental, es necesaria, es urgente, importante. En momentos en que la libertad vigilada requiere de una pedagogía, entendemos que esa pedagogía es la que estamos intentando hacer a través de estos esquemas de sensibilización, en donde el Ministerio de Transporte, con toda voluntad y con toda decisión, nos está acompañando y nos va a seguir acompañando. Ese es un esfuerzo que estamos haciendo también todos los gremios, porque es un planteamiento que se hizo en el observatorio, lo hizo Corpecar y los demás gremios en ese concepto de unión gremial lo acogieron. Y cuando estamos hablando de todos, están también los industriales. Es decir, la ANDI también estuvo de acuerdo en este tipo de esquemas, porque, repito, el tema es de un equilibrio fundamentalmente para que el esquema de libertad vigilada pueda tener el impulso y la concreción y la estabilidad en el sector que actualmente registra una situación económica bastante precaria y bastante difícil. Creemos que todos estos lotes, señor viceministro, de desconocimiento, algunas voces que se han levantado en el sentido de que el sistema de libertad vigilada no existe, creo que tienen que acallarse en la medida en que esto no le hace bien al sector. Y cuando yo hablo del sector, no estoy hablando de mis habilidades, no estoy hablando de mis habilidades, estoy hablando de todo, de la cadena de suministro de transporte. Creemos que el elemento costo, siempre lo hemos creído, es un elemento cierto que tiene que prevalecer y tiene que equilibrar esas relaciones económicas. Si no, pues simplemente estamos abocados, no solamente el transportador, no solamente el propietario del equipo, sino también la industria, a desaparecer, porque nadie puede realizar una operación con costos por debajo precisamente de lo que la realidad del mercado dice. Cualquier industria que ustedes puedan traer a su memoria tiene como referencia para su prestación los costos, de tal manera que los costos son un elemento fundamental, necesario e importante. Ahora queremos que nos acompañe el doctor Lucas Rodríguez, quien como técnico, quien como jefe de la Oficina de Regulación puede dar una ilustración respecto del alcance de lo que es la libertad vigilada, y también al final, luego de su intervención, recibir las inquietudes que ustedes tengan como auditorio, y más adelante con la Superintendencia de Deportes y Transporte también entrará a cerrar el ciclo. La Superintendencia de Industria y Comercio quisimos también tenerla, pero creemos que el primer escenario que debemos de jugar es este, la instancia del Ministerio de Transporte, que en la Superintendencia de Deportes y Transporte tenemos nuestro juez natural, y él es el que nos debe responder a algunas inquietudes. Entonces, viceministro, nuevamente muchas gracias.